Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estamos de nuevo aquí en la coproductora Render Digital Solutions, transmitiendo para usted desde la Ciudad de México y agradeciéndole allá a su estado anfitrión, a Quintana Roo, que nos hagan favor de seguirnos en este espacio, Estado de los Estados, a través de su canal peninsular. También lo mismo para quienes nos hacen favor de vernos en Mérida y en Campeche. ¿Cómo estás, Paco Rodríguez? Muy buenos días. Con el gran gusto de volver a compartir contigo y con nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días. Enrique Pastor Cruz, ¿cómo Muy estás? muy contento, como siempre, de poder estar en tu programa tan visto en toda la República, pero fundamentalmente en la península de Yucatán. Gracias. Víctor Sánchez Baños. Con el placer de siempre estar contigo. Oye, qué bonita corbata, ahora eres tú el de la corbata, padrísimo. ¿Ya le viste el nudo? Ya me Sí. di cuenta que se apasiona por las corbatas. Sí, fíjate, y por los ñudos también. Los ñudos, los ñuditos. Se para con el ñudo. Es más fácil desbaratarlo que hacerlo. Hace 8 días, ¿qué tal? Que albureo a Jalife y que no me... Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Hay que dar las clases. Después de 14 años a mi lado, ya casi te quiero. Así es, yo también. Y después del reconocimiento que hicieron en la mañana, estoy muy, muy contento. En la mañana de hace 8 días. De hace 15 días, ¿no? 8 días. Hace 15. De hace 15 días, sí. Hace 15 días ya, fíjate. Y tú sigues igualito que hace 15 días. No, ya no. No despierta, ¿te das cuenta? No despierta. Así es. Es por demás. Hay que ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Pero sí quisiera pedirles, por favor, que le tomemos un acercamiento de cámara. Pues yo no sé si a los zapatos, a las agujetas o a los calcetines de Paco. Paco es un hombre muy valiente. A ver, Paco, lúcenos tus calcetines de pervertido sexual. Sí, son de pervertido sexual. De rojo, ¿no? Sí son. Y no trabajo en el canal judicial, ¿eh? Que ya ves que hace unos días hubo un escándalo ahí. Sí, pero porque tú no consumes productos No, estupefacientes. de pero ningún. yo creo, bueno, ni a cosas, estás muy guapo, Lo que no pasa- necesitas. Me caen a mí, me caen, todas me caen. En la película, en la saga de las 50 sombras, ¿verdad? De Grey. No, las mías no son sombras. No. Todavía se ruido. Acuérdate de aquella canción de sombras nada más. No. Aquí hay acción, nada de sombras. Además de que fíjate que tiene ¿qué es tu sobrino? ¿Tu primo? El que hace unas cirugías. El otro día vi 2 cirugías que hizo excelente, Es mi sobrino, es hijo de mi hermana Margarita, sí. ¿verdad? Qué buenas cirugías hace. Sí. A ver si voy ahí a que me den una. Estoy estrenando cara. Es que ya se me había caído la cara de vergüenza. No, eso sí no lo creo. Tú Sí, no tienes entonces- por qué sentir vergüenza más que por el gobierno que tienes. Híjole, y que te qué mereces. pena, ¿eh? ¿O no te lo mereces? No, fíjate que no nos lo merecemos. A contrario de lo que tú has escrito y has dicho en otros espacios, yo creo que los mexicanos que trabajamos todos los días, que hacemos un gran esfuerzo por llevar el pan a la mesa de nuestras familias, que cumplimos con nuestras obligaciones, tenemos que tener en contrapartida un gobierno que nos responda a la misma medida. Un gobierno al que le pagamos impuestos cada vez más altos y que ya nos dijo el señor Videgaray hace unos días que van a ser igual de altos en los años por venir. Un gobierno de impuestos que no responde a las expectativas de la sociedad mexicana, que quiere vivir como viven en otras partes del mundo. No nos conformemos, no creamos como hace un rato me platicaba Enrique que en su entidad dicen que la gente es muy feliz porque pues tienen carnaval y cada 8 días se ponen bolos, como dicen en Villahermosa. Esa no es la felicidad, ¿eh? La felicidad es tener resueltos tus más elementales necesidades de alimentación, de agua, como platicábamos la semana pasada, de vivienda, de una vivienda digna, no de un cuartito donde apenas puedes vivir y tienes que mantener a tus hijos fuera de la casa. Es imposible que convivan ahí 2, 3 muchachos porque la casa es apenas un huevito y que estás creando ya un problema social enorme porque los muchachos afuera de la casa pues se juntan con otros muchachos Y se hacen las pandillas. que no siempre tienen buenas costumbres y lo invitan el cigarrito de marihuana y mira, ahora vamos a probar la coca y los van llevando a ese problema de las adicciones en México que ha crecido de una manera exponencial. Hoy, datos de la
agencia gubernamental en contra de las drogas, hablan de que el primer consumo de drogas se da a los 12 años. Hace 10 años los muchachos a los 18 comenzaban a probar drogas, hoy a los 12 años. Y esto es producto de esa violencia social, porque es violencia que la administración, no puedo decirle gobierno, la administración federal ha llevado a nuestros hogares en esos huevitos miserables, por los cuales además la gente paga muchísimo, muchísimo dinero. Pero déjame decirte una cosa, Paco. Las estadísticas, las encuestas, y lo estamos hablando a nivel mundial, dicen que México, los mexicanos, estamos en términos generales muy felices, somos gente feliz. Sí. ¿Pero por qué? Porque son amañadas. No puedo decir por qué. Porque muchos de los mexicanos no tienen un parámetro de felicidad. Es muy sencillo. Tú dices, oye, viven en un huevito. Pues sí, en ese huevito han vivido toda su vida y no conocen un departamento de más de 36 metros cuadrados o una casa de 50 Bueno, metros cuadrados. sí se han publicado fotografías de la Casa Blanca de las Lomas y ahí nada más el hall, el recibidor, tiene 10 veces la cantidad donde vive la mayor parte de los mexicanos. Sí, pero mira, te voy a decir algo. La gente sí conoce eso. Bueno, no es la única casa de ese tamaño que existe en el país. Hay centenares, y estoy hablando de centenares, no miles, pero sí Las centenares. primeras que se construyeron fue aquella cuando era Mario Ramón Beteta, el gobernador del Estado de México, Uh-huh. y este señor de un nombre impronunciable, Teódulo, que era el de obras, que además manejaba el 75% del presupuesto, hizo aquellas 10,000 casas, ¿te acuerdas? En Ecatepec, que resultaron premiadas internacionalmente. Y cuando Mario Ramón me invitó para que fuéramos a ese recorrido para inaugurar, las vemos y le dije, oye, en estas casas no meterías a tus caballos. Son del tamaño de tus caballerizas. No te da vergüenza. Esas fueron las primeras. Pero además es cierto lo que dices, cada uno tiene su parámetro de felicidad, porque en el recorrido que hicimos allá en Carmen, Exacto. en donde en una isla pequeña, en donde se llevan a cabo fraudes por miles y miles de millones de dólares, en donde se extrae una fuerte cantidad de petróleo, en donde tendría que haber una riqueza insultante a lo mejor para el resto de los mexicanos. A 20 metros del mar están las casas construidas, no son casas, los cuartos construidos con lámina de cartón en las paredes y en el techo. Y encima de Con manglares. los niños corriendo semidesnudos por el mar, con una pobreza que te insulta, que dice, no es posible que aquí se estén robando miles de millones de dólares y esta gente vive en estas condiciones. Y tú les preguntas, como les preguntamos en Yucatán, en las comunidades, ¿es usted feliz? Y te dicen, gracias a Dios, sí. Porque mire usted, tengo a mi familia, estamos sanos, vive mi mamacita, ahí andan mis hijos. Ahorita no van a la escuela porque fíjese usted que estamos en una mala racha. Pero una mala racha que les lleva años. Una mala racha que a ellos también ya no les permitió seguir estudiando. Pero te dicen que sí son felices. Y es algo inexplicable para muchos de nosotros, ¿no? Pero pregúntale al dueño de Ficrea, el ex dueño, pues sigue siendo dueño, porque el que administraba todos los recursos de Ficrea, este señor Roberto Olvera. Pregúntale si es infeliz. Pues claro que es infeliz. ¿Por qué? Porque perdió una gran cantidad de casas, dinero, que no era de él, por cierto, era de los ahorradores de Ficrea. Pero mira, más sufre la infelicidad del rico cuando se hace pobre, o cuando tiene que estar cuidando también sus riquezas, que el pobre que no ha tenido. Esos son los parámetros de felicidad que yo decía. Ahora, si tienen un buen gobierno, pues siempre han vivido así. Ese es que nos hemos acostumbrado a vivir en miseria. Nos hemos acostumbrado a tener gobiernos corruptos, o gobiernos corruptos, porque no nada más es uno. Hemos tenido gobiernos estatales, municipales, federales corruptos. Vemos toda una degradación de los valores y del tejido social que tanto se comenta. Se ha roto el tejido social y nadie está preocupado por otra vez surcirlo, por otra vez. No, yo no creo que nos hemos acostumbrado, porque nosotros, por ejemplo, en el radio... Pero nosotros no, porque vivimos otro mundo, ¿no? Del que viven ellos. Peleamos, bueno, los twitters que recibes, los correos que recibimos, los que recibes, pues sí sumamos muchos millones que no estamos contentos, ¿eh? ¿O tú estás contento, Reséndiz? No, y lo que yo no entiendo es en qué metodología se basan para hacer esos sondeos,
los que dicen que los mexicanos son felices. Pregunto, yo te pregunto a ti, ¿tú eres feliz? ¿Cómo puede ser ¿Tú no eres feliz? feliz? ¿Cómo puede ser feliz una sociedad con un gobierno que administra a base de promesas? Que te dice, este año vamos a crecer 3.5, 4%. Y cuando te dan los reportes, las propias... ¿Eres feliz? No, por supuesto que no. ¿No eres feliz? No. Pues mira, yo te voy a decir algo. ¿Tú, Paco, eres feliz? No del todo. No del todo. ¿Tú? No, yo no, estoy perseguido. Pero entonces tú, Lilian. No, no soy Bueno, del todo. te voy a decir algo, la mayoría, yo te lo digo con toda honestidad, yo soy un hombre feliz, me siento tranquilo. Veo un gobierno que es corrupto también, veo gobiernos corruptos, ineficaces, falaces, mentirosos, veo clase política que son de verdad de dar vergüenza a nivel mundial de todas las mentiras ¿Y eso te da las felicidad? mi felicidad me la genero yo y yo estoy contento con lo que soy yo. Porque la generalidad no. Es un enfoque diferente. Vamos a verlo, como dice Enrique, desde el punto de vista personal y familiar. Exacto. En mi ámbito personal y en mi ámbito familiar, soy plenamente feliz yo también. en compañía de los míos. Sí, entonces Pero- esa pregunta pero- que te hacen, ¿eres feliz? Y tú dices, Pero sería sí, egoísta Pero de mi cuando te parte. preguntan, ¿eres feliz con tu gobierno? No. No, mira, ¿Con quién? Cuando adquieres cierto conocimiento, cuando tienes la experiencia que en esta mesa hemos acumulado, los que estamos aquí presentes, no podemos quedarnos en el egoísmo de decir, bueno, yo soy feliz y el mundo que ruede. No, tenemos una conciencia. De hecho, ¿Estás satisfecho con lo que haces? En contra de esto, de esta ineficacia. hago lo más que puedo. Hago lo más que puedo. Pero eso me Y no genera estoy felicidad, no estoy porque satisfecho. Te voy a decir Mira. algo que yo creo que empata con los dos. En el ámbito personal es uno muy feliz. Claro. Con su familia Sí, es uno sí. muy feliz. Claro. Con la realización es uno muy feliz con su realización profesional. Pero el infelizaje comienza cuando dices qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mis nietos. Y de ese infelizaje, perdóname, yo no creo que tú estés feliz, yo no creo que tú no estés, Es porque pero son la felicidad. en el infelizaje no. Ahí está uno en el infelizaje completo. Yo me pregunto, ¿qué va a ser de mis nietos? Eso se llama ansiedad, la ansiedad que No, tienes no, como no, ciudadano no. al ver a tu pueblo que se está desmoronando, No, no es ver tu no colegio es que está, ansiedad. no, sí, es que de pronto sientes No, que no se mira, están haciendo esto, las cosas ¿sabes qué me necesarias. recuerdas al cura de Acámbaro, de allá del pueblo donde yo iba cuando iba a hacer mis vacaciones? Decía, recuerden, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. No le estén pidiendo el de la semana que entra, ni el dentro de 15 días. No, ¿cómo no? No, pero Esa son es la cosas planeación a distintas. futuro. No, bueno, no. una cosa que te da la preparación, Pero eso te ir da la estudiando infelicidad, todo. te genera tu infelicidad. Claro La que te felicidad es un genera. asunto personal, por eso vamos a las encuestas. Ay, mira, La yo fui encuesta tan te infeliz dice, cuando se me cayó esta uña. es un asunto infeliz, de infelicidad, de dolor y de Porque ahora dolor. con qué me rasco. Bueno, Eh, hay situaciones, espérenme, más complicadas que estas. Porque si estuviera Saldaña aquí ya nos hubiera regañado. ¿eh? Sí. Sí, Les hubiera el dicho, tema. oiga, ¿quién de ustedes está hablando? Regresen al tema. Felicidades hacer el amor, diría. Sí, También, por supuesto. Así es. Son Comer, ir al baño. son enfoques. Entre otros placeres Indiscutibles. y necesidades fisiológicas. Pero yo Que no no es el creo, por deporte. ejemplo, que en Carmen estén muy felices, Enrique. Bueno, lo Y aquí viste. sí, la ¿Lo palabra viste? es tuya. Queremos que nos digas cómo está toda la gente de Carmen, de Campeche. Bueno, Carmen Lilia es prácticamente cosmopolita. Su actividad petrolera atrajo a gentes de diferentes lugares de la República. Carmen no es un lugar de raíces profundas, sino es un lugar de inmigrantes. La actividad pesquera fue la primera que generó economía, pero nos podemos ir un poquito más para atrás en lo que fue la explotación verdaderamente criminal de la madera del palo de tinte, un comercio que se realizó silenciosamente por más de 300 años, desbastando dramáticamente todas las selvas del estado de Campeche hasta que los alemanes descubren las anilinas y se termina la explotación del famoso palo de Campeche. Eso fue creando una cultura en el cual era una especie de plaza o una especie de campamento de explotación y saqueo. Lo que hoy es turísticamente atractivo en Campeche, que se llama como el patrimonio cultural e histórico del estado de Campeche, el primer cuadro, el lienzo amurallado, era la área administrativa europea en donde vivían los señores empresarios
que explotaron el palo de tinte por 400 años y la muralla es mentira, que fue para defenderse de los piratas. No hay ni un pirata jamás perdió la vida en Campeche, todo lo contrario, llegaban como Juan en su casa. Las murallas era para defenderse de los indígenas y de los nativos, y de ahí se fue creando una cultura de marginación y una clase política que algunos compañeros periodistas le han llamado mezquina ladina y ahora beduina, por la inmigración que se dio de mucha que como lo conoce el maestro Jalife, si no empezamos con problemas. Ahora bien, sí, seguro las riquezas naturales del estado de Campeche, junto con Quintana Roo, porque fuimos en sí, pues, toda la península se constituía en una sola región, tuvimos también aquel pasaje histórico de el chicle, el descubrimiento del chicle, cuando un famoso preso, un expresidente de México, Antonio López de Santana precisamente, tenía un problema en las encías y mascaba el chicle, y el señor Adams, que era un vigilante, le preguntó qué era eso, y el señor Adams fue el que le puso sabor al chicle y se hizo megamillonario. También se explotó el chicle durante 200, 300 años hasta que se... En condiciones esclavizantes, en una forma terrible. Y vemos un sureste, y sobre todo un Campeche, en donde nada más para que tengamos idea de la riqueza que genera lo que hoy es una tragedia nacional, que es el petróleo, ahí está la familia Muriño, que llegaron a Campeche sin dinero, que llegaron pues enseñar a hacer la paella a la clase económica, política de la capital campechana, y que hoy son dueños de todas las empresas, todas las franquicias, y ocupan un lugar de alto privilegio en el fútbol más caro del mundo, que es el fútbol español, con el Celta de Vigo, que compraron al contadito, nada de crédito. Otros piratas, estás hablando de otros piratas. Otros piratas. Ahora bien, tenemos un estado que en estos momentos no se sabe, porque bueno, Campeche, cualquiera que se mete a internet ve que están bailando el pichito amoroso, y que están en el carnaval, y que ha mandado y se ha hecho popularísimo, teniendo a los personajes más singulares en cuestiones muy respetables. Yo no tengo ningún problema con las preferencias de cada gente, pero bueno, tuvimos gente como Francisco García Escalante, que ustedes dirán, ¿quién es? Bueno, Francis, el travesti más famoso del mundo, campechano, y otros intelectuales también de ese tipo de tendencia. Exprocuradores, exsecretarios de gobernación y rectores, exactamente. Y que esto ¿Acaso está usted hablando del señor Carpizo? Que pasó? la gloria de Dios esté. Y que en una hernia se fue. Y entonces... Y entonces, cuando vemos que después de 40 años de explotación petrolera, cuando inicia la actividad petrolera en Ciudad del Carmen, en la isla del Carmen, en el estado de Campeche, había pobreza, pero no había miseria, hambre. Como en el resto del país. Nosotros era tradicional ir a los muelles a ver a los amigos que llegaban, estamos hablando de 900 barcos camaroneros, que llegaban con lo que traía las redes, te metías a la bodega y agarrabas un robalo, agarrabas un pámpano, agarrabas un esmedregal, cualquier tipo de especie. De escamas, y hoy no hay especie de escamas. Y no hay nada, todo eso desaparece. Cuando viene el famoso boom petrolero, y lo digo por experiencia, porque además se lo demostré a varios líderes, a don Joaquín Hernández Galicia en su momento, yo soy el primer nativo de la isla del Carmen que subo a trabajar en una empresa petrolera, o sea, Petróleos Mexicanos, y curiosamente se me da la oportunidad en 1974, julio de 1974, acababa yo prácticamente de cumplir mi mayoría de edad, y se me da la oportunidad porque mi acta de nacimiento es del DF, porque la línea que tenía Petróleos Mexicanos y el sindicato era que no se iba a abrir y nunca se ha abierto el espacio a los nativos. Y ese es el acto de traición que los gobernadores en su momento permiten a la llegada de Petróleos Mexicanos, el no aceptar, teniendo universidades, teniendo escuelas técnicas,
preparar a la gente para ser útil o para incorporarse, porque además la política sindical era muy clara. El negocio sindical era traer los comisionados de sus lugares de origen, que eso triplicaba el ingreso. Ellos daban, a base de contenedores de la propia empresa, del propio sindicato, daban el hospedaje y le cobraban a Pérez en sí. Era un negocio redondito. Terrible, terrible. Y entonces empezamos a ver cómo empieza la marginación, las zonas de restricción petrolera, y cómo las regulaciones internacionales que establecen normas para la operación petrolera, se violentan. El gasoducto que va del Manto Cantarell a Dos Bocas violenta las normas internacionales de seguridad porque está arriba del subsuelo marino. Eso no hay en ninguna parte del mundo, salvo Campeche. Y eso genera, por supuesto, que la pesca de camarón, que es por arrastre, con las tablas, pues obviamente golpean el gasoducto y pueden crear una tragedia. Y de ahí llega un momento a donde llegamos a un punto de casi 60,000 kilómetros cuadrados de zona de restricción. Petróleos Mexicanos, que la única riqueza que se ha generado en el estado de Campeche, y bueno, pues ahorita tenemos protección del mecanismo para los periodistas perseguidos y acosados, pero el único beneficio son los gobernadores, que se han convertido en megamillonarios. La corrupción es clara en ellos. Invierten en Isla Roatán, en Honduras. Allí los grandes inversionistas son los exgobernadores campechanos. Los recursos que entregó siempre Petróleos Mexicanos, como una donación de 500 millones de pesos de hoy el flamante secretario técnico de Seguridad Pública Nacional, Jorge Carlos Hurtado Valdés, jamás se comprobó un peso del gasto que le entregó directamente Petróleos Mexicanos. O sea, es un auténtico arcón de saqueo, de corrupción, de complicidad. El petróleo, la gasolina, el diésel, el chapopote, el RFC, que es supuestamente donado para actividades productivas, los únicos lugares donde son canjeables es en las gasolineras de los Murillo. Es la delincuencia institucionalizada. Y antes ahí solamente eran válidos también los de diésel. Exacto. Y hablábamos de los casas. exiliados de diésel. Lidia, ¿qué casa aquí viven los Murillos? En la Quinta y Media. ¿Cómo vive Mario Ávila Lizarraga, que era un personaje que recibía los autos de determinadas marcas en un centro de servicio? Pero bueno, se hizo gran amigo de Carlos Murillo. Que es un fraccionamiento que tendría que ser considerado patrimonio, que es un parque nacional. Fíjate. Entonces, ahora, esto está fuera del enfoque totalmente del centro. O sea, se ve Cancún, se ve Quintana Roo como la zona turística más importante del país, se ve Yucatán como hoy la promoción turística, su riqueza industrial. El resurgimiento del Enequén. El resurgimiento del Enequén. Y guarida de los narcotraficantes. Exacto, y ahora, ¿no? Y se ve Campeche como la tierra feliz. O sea, ahí no hay nadie es infeliz. Son campechanos. Todo el mundo vive contento. Hay un versito, yo no me lo sé, se lo sabe mi esposa, siempre me lo cuenta, pero hay un versito donde prácticamente es la resignación a la gloria o a la felicidad post-morte. O sea, aquí en la tierra no vamos a hacer feliz, pero nos vamos a ir al cielo. Con todo y tenis. Y nosotros vamos a ir a comerciales. Perfecto. Enseguida volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad.
Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bien, hemos hecho un recorrido por este pasado campechano. Es una gran lección, ¿no les parece? Yo aprendí mucho. Fíjate que, y ahorita que estoy diciendo, yo recuerdo hace algunos años que entrevisté a Carlos Ansores Pérez. En aquel entonces era, creo que, director del ISSSTE, si mal no recuerdo. Y no sé, salió la pregunta, bueno, ¿y qué le ha devuelto Pemex a Campeche? Entonces Ansores Pérez me dice, Pemex es un detonante de, ya sabes el rollo, ¿no? Detonante de desarrollo, es el mejoramiento de las familias. Bueno, yo quiero saber qué es lo que le ha devuelto. ¿Se lo ha devuelto en efectivo? ¿O se lo ha devuelto en regalos? ¿En qué? ¿En qué se lo ha devuelto? No. Entonces dice él, bueno, es porque hay una cantidad de dinero que le da por ley, creo que no sé, el 0. no sé cuánto por ciento, que le daba en aquel entonces. 0.001%. Pero que no era auditable. Eso yo lo sabía, entonces le digo, pero no es auditable. Dice, mire muchacho, así me dijo, ¿usted cree que me va a enseñar a mí qué es auditable o no? Y yo le respondo, no es que me enseñe, es que me exijo una respuesta a mi pregunta. Yo ya había pasado casi toda la entrevista, entonces era para una revista, por cierto, y me dice, mire usted, el dinero que entra al Estado es totalmente transparente. Como entra, se distribuye. Y le pregunto, ¿a quiénes? Entonces dice, mire señor, ya se acabó la entrevista. Adiós. Bueno, y habrá que recordar a Echeverría Castellón y el haber permitido que las empresas que se instalaran en Campeche pagaran el impuesto en las entidades o en sus países de origen. Exacto. Y entonces ahí en Campeche no se quedara un peso de nada, absolutamente de nada. Entonces, y esto nunca lo han peleado, lo dejaron. Y solamente van y pelean los daños ecológicos y que no son auditables. Así tampoco. Lo del estoque que tú comentaste la semana pasada. Hay una historia que nadie quiere tocar, obviamente, en Campeche, y que nos satanizan cuando lo hemos cuestionado. Con mucho orgullo para muchos en Campeche, hablar de Jorge Carpizo es hablar de un gran jurista, de un hombre preclaro, de Trinidad Cárdenas, también hablar de un gran jurista. Pues ellos fueron los que, conociendo los derechos que por estados ribereños compete y merece la entidad campechana en la Convención de 1977 sobre derechos de los estados ribereños, ellos,
como juristas, sabían que cualquier demanda que se hiciera en contra del gobierno federal, porque esa convención de Viena establece los derechos primigenios de cada entidad, estados ribereños, que pueden reclamar un porcentaje digno en explotación, y eso nadie lo ha dicho. Carpizo, junto con Trinidad Lanz Cárdenas, junto con el despacho Rocha de aquí de México, se convirtieron en los juristas beneficiarios. Esa es una verdad real que nadie quiere tocar. Y entonces cualquier conflicto que se daba o cualquier director de Pemex que llegaba, había el antecedente de la actitud que había asumido en su momento Leandro Rubirosa Wade cuando llegó Pemex y quiso instalar sus primeros pozos, y dijo Leandro: momentito, el gobernador de Tabasco, primero vamos a firmar un convenio, porque este es el estado libre y soberano de Tabasco, y tú no vas a venir a perforar. Y la diferencia de esa actitud es que mientras Campeche recibía un peso por la producción de casi el 70% en la sonda de Campeche, Tabasco recibía 6, porque el gobernador tuvo la dignidad, no, cosa que no sucede, y ahí se basa, cuando muchos preguntan, bueno, ¿qué tenía Carpizo para ser un hombre tan exitoso? El control político, jurídico, de la producción petrolera del estado de Campeche y la simpatía de Juan González. Es una realidad. Fíjate nada más. Pero ahora viene una situación crítica con la baja del precio del petróleo, viene una situación obviamente de desempleo, ya no solamente del generado por oceanografía, que hace, ¿cuánto? 8 meses cuando hicimos aquellos programas. Sí. De repente llegabas ahí a la Plaza Central, entre semana, un martes, y cientos de personas sentadas en las bancas, caminando por el mercado, como los mercados sobre ruedas, tianguis, un tianguis, etcétera. Que bueno, pero ni es día festivo, ni es domingo, ¿qué hace toda esta gente aquí? Son de compañías. Desempleados. Compañías. A raíz del problema en oceanografía. Pero no es el de oceanografía, el de Pemex, el del resto de las empresas, y ahí encuentras el drama personal. Dicen: yo no soy de aquí, mi familia vive en San Luis Potosí, o mi familia vive en Tamaulipas, o viven en Veracruz, etc. Entonces, con lo que yo gano, me mantengo aquí en la casa de unos compadres o tal y tal, y lo demás lo mando. Pero a mi compadre sin trabajo, yo sin trabajo, ¿qué voy a mandar a mi casa? Y bueno, un pintor gana 650 pesos diarios, o sea, no son salarios de miseria, mandaban una buena cantidad, aunque la vida en Carmen es cara, claro, es muy cara, porque es lo mismo, no se produce nada, entonces todo se lleva, entonces la carne, el pollo, el cilantro, las cebollas, todo es carísimo. Todo es carísimo. Y además, Carmen, ahora, este desempleo, sí, ¿cómo va a repercutir en Carmen, en Campeche? Si me permites, y ahorita que no nos está viendo nadie, te quisiera platicar algo que desde mi punto de vista está sucediendo con esta quiebra de oceanografía, como de otras empresas, no nada más del ámbito petrolero. Hablaba Víctor ahora y en un programa anterior del caso de FICREA. Sucede que en el caso concreto de oceanografía, habiendo razones para investigar un fraude que se da en prácticamente todas las empresas del país con funcionarios corruptos en los bancos. En todas partes se da y en todos los ámbitos. Pero aquí había una intencionalidad política. Te digo ahorita que no nos está viendo nadie, te lo voy a platicar. Hay 2 funcionarios de la empresa Televisa, muy cercanos al señor Emilio Azcárraga, que están vendiéndole la idea a Emilio Lozoya de que él puede ser el próximo presidente de la República y que serán ellos los que van a hacer una campaña televisiva muy al estilo de la que ya le hicieron en su momento a Felipe Calderón, pero con más profusión a Enrique Peña Nieto. Te vamos a convertir en el presidente de la República, Emilio. Y Emilio Lozoya les creyó. Y entonces estos jóvenes pues se dedicaron, que no son nada tontos, son archimillonarios además, a crear empresas que le den servicio a petróleos mexicanos e incluso, como lo hacía Oceanografía, e incluso que puedan participar en las rondas 1 y 0 y 10 y 27 para ser ellos mismos también productores de petróleo.
Y ahí fue donde quebraron empresas como Oceanografía. Te digo, razones había, pero si tú hables los libros de contabilidad de cualquier empresa en México, te vas a encontrar con que hay una situación similar, porque en los bancos hay funcionarios corruptos, igual que en todas partes. Aquí había una intencionalidad política. Yo no me imagino, si alcanzo a vivir otros 6 años, ser gobernado por Emilio Lozoya, por favor. Sacó su carrera con un boletazo. ¿Te acuerdas de aquellos concursos de los boletazos de la Secretaría de Hacienda? Así sacó su carrera. Fue educado en los Estados Unidos para servir a los intereses de Estados Unidos. Y yo creo que sería una verdadera desgracia. Vendría a ser la cereza del pastel de un estallido social en nuestro país. Pero mira, también una de las cosas, mira, él tiene una colección de arte mucho más importante de lo que tiene de dinero. Mira, la verdad es una gente culta, es una persona que pues vale la pena que pueda ser un representante popular. Pero mira, la verdad de las cosas... Que se vaya a Bellas Artes a dirigir, a lo mejor allá hace menos daño. No sé, o sí, a Limba, Bellas Artes. Quizás son para vender cuadros, ¿no? Porque además tiene una colección de arte que es impresionante. Pero quién sabe si sea suya o se le heredó a su papá, ¿eh? Tampoco lo puede Pues saber. yo no sé si su papá lo heredó también o lo tuvo, no sé la verdad de las cosas. Bueno, la historia de la familia Lozoya es rica de abolengo. No es rica de abolengo. Dice que Lozoya abuelo asesinó a alguien y de ahí vino, allá en Chihuahua. Ahorita no nos está viendo nadie. Luego te digo cuando prendan la tele. Lozoya el abuelo mató a un héroe revolucionario. Sí, y de ahí vino el origen de la fortuna de los Lozoya, que era medianita. Le alcanzaba al viejo Lozoya, al asesino, para mandar a su hijo a la UNAM, donde conoció precisamente a Carlos Salinas, a Manuel Camacho y a José Francisco Ruiz Massieu. Ellos 4 formaban el grupo a los que se llamaban los toficos, porque eran qué ricos, como aquel anuncio de aquellos chiclosos, ¿no? Muchos jóvenes que nos están viendo no saben de eso. Los chiclosos toficos, y el anuncio decía, qué ricos. Ahora y así les decían a ellos. Se pegaban los dientes. Sí. La historia de Oceanografía es muy singular, porque nosotros en Ciudad del Carmen la conocimos como una empresa de soldadura muy pequeña, en un patio de una casa, y esta empieza a despuntar maravillosamente a partir de que se crea la campaña de Vicente Fox, y que el representante como mariscal de los amigos de Fox en toda la península es Carlos Muriño Atanes, el papá de Juan Camilo. Así es. Y después que se da el rompimiento, Roberto Madrazo apoya solidario muy fuertemente la campaña de Vicente Fox, y incluso el personaje que ya había señalado hace un momento, primo de la familia política de Juan Camilo, de los Escalante, es Francisco García, o sea, es Francis el que hace aquella parodia en el sureste contra la Bastida Ochoa, Francisca la Vestida. Todo esto se convierte en una empresa contratista exitosísima, y en los siguientes 6 años prácticamente se catapulta a tener contratos extraordinarios, y obviamente a la llegada de Felipe Calderón, porque además también muy pocos saben que Felipe Calderón vivió en Campeche de la época de Eugenio Echeverría Castellón, cuando Carlos Castillo Peraza, el ideólogo del PAN, fue contratado por el gobierno de la República para dirigir un periódico que se llamó Diario de Campeche, al servicio de Eugenio Echeverría, para combatir al sansorismo y a Víctor Cervera, es decir, fueron soldados del PRI. El periódico se llamaba Diario de Campeche. Bueno, pues tú sabes que cerca de Chocholá están hectáreas, propiedad de Vicente Fox, en donde se siembra marihuana, y que están vigiladas por el ejército. Por eso pelea tanto la regularización de la marihuana. Es que la siembra en California. Ahora, el sureste, y fundamentalmente Campeche, siempre ha estado inscrito en los momentos más vergonzosos del país. Muy pocos también se quieren acordar que el duque de Estrada era campechano y fue el que encabezó la comisión que fue a buscar a Maximiliano de Habsburgo con Juan Nepomuceno, el hijo de Morelos, y que ahí se concentra ese grupo de españoles del Partido Popular Español, que es el que representa a los Muriño, y por eso aparece Antonio Solá, por eso viene de padrino de boda Aznar, y es el centro en Campeche donde se gesta el encumbramiento político de Juan Camilo,
y el proyecto de llevarlo a la presidencia de la República a pesar de que violaba la Constitución. Estás diciendo eso precisamente en la época de Zedillo y con la presencia de Aznar. Aznar trae una serie de recursos que se los va y se los inyecta precisamente al Partido de Acción Nacional. Claro. Y Juan Camilo Muriño, porque pues, se sentían paisanos, eran paisanos más bien, empezaron a distribuirlo. Y gran parte de ese dinero pues, llegó a manos también de Felipe Calderón, cuando estaba todavía con el liderazgo del PAN. La península de Yucatán se ha convertido en una especie de sucursal de la península ibérica. ¿Cierto? La península ibérica, por alguna cuestión geopolítica, es la que quedó en Europa con el papel de ser la introductora de drogas a todo el continente. Ahí entran por sus puertos, por los aeropuertos, entra la droga. Y los españoles están divididos en dos cárteles. El cártel catalán, encabezado hasta hace unos meses por Jordi Pujol, y el cártel gallego, en donde varios empresarios mexicanos, algunos nombrados en otros espacios, televisivos, periodísticos, etcétera, son también alfiles de este cartel. ¿Y se reúnen en las cantinitas? Sí, Cancún, concretamente, y lo hemos platicado también en otros programas aquí con nuestros amigos, se convirtió en un territorio donde los carteles lavaban. No es casualidad que en Cancún haya gran cantidad de hoteles que pertenecen algunos al cartel catalán y otros al cartel gallego. Y fue el escenario donde el cartel gallego, a través de los Muriño, comenzó a desplegar también sus estrategias de apoderamiento de los territorios mexicanos con recursos que produce el narcotráfico. Hoy es noticia mundial que el expresidente de la comunidad catalana, Jordi Pujol, haya depositado solamente en los bancos de Andorra 38,000 millones de euros. 38,000 millones de euros. Y Pujol, que también representa en la geopolítica europea, en el caso concreto de España, en el caso concreto de Portugal, Francia, una parte de Francia, toda una serie de intereses económicos muy importantes, donde también están representados en México. Y la lucha también se da de esas dos facciones. Un hijo de Pujol vivió mucho tiempo en Cancún. Claro. Y les voy a decir que ahí viene el contubernio con esta administración, como tú le llamas al gobierno. Recordaremos que está pendiente de aprobarse la venta de las playas y las zonas fronterizas a los extranjeros. Así es. Y allá en el caso específico de Cancún, bueno, en la Asociación de Hoteles, las empresas españolas decidieron que como no quedó como presidente el personaje que ellos querían, entonces ellos formarían su propia asociación de hoteles. Imagínate estas rebeldías cuando ya sean dueños de la tierra. Sí, porque yo creo que los extranjeros que tienen muchos años de vivir en el país pueden comprar su vivienda, pero esos extranjeros no tienen un hotel en la playa, ni tienen una mansión en la frontera, tienen sus casas en un fraccionamiento, se desempeñan como directores generales, en fin, es gente de trabajo. Que les puedan a ellos escriturar sus casas me parece correcto, claro. Pero ni las playas, ni las zonas fronterizas, ni nada que tiene que ver con seguridad nacional se los puedes entregar a estos cárteles de los españoles, que no es otra cosa. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi.
Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, pues, caray, es cada vez más sorprendente lo que se viene descubriendo de movimientos en nuestro país, ¿no te parece, Recién? Sí, creo que la serie de historias que han tratado en este programa hablan muy claro de cuál ha sido el movimiento que ha llevado la cleptocracia que gobierna el país y cómo se ha ido encumbrando cada vez más. Me parece muy ilustrativo el hecho de que mencione el señor de Campeche como una pequeña pandilla familiar se puede recuperar de todos los recursos de ese estado, pero eso mismo ha sucedido en todo el país y eso mismo se ha permitido en toda la nación. Hay que recordar cuál es la orientación que han tenido las reformas estructurales de Peña Nieto, hacia dónde van, hacia la entrega de los recursos naturales del país a grupos económicos muy bien identificados que se van a apropiar de toda esa rentabilidad que pertenece a todo el pueblo de México y que va a ir exactamente hacia unas cuentas bancarias muy particulares. Ahora bien, todo esto, ¿cómo es que se ha permitido? Bueno, pues se permitió a través de un Congreso que ha sido totalmente servil al gobierno de Peña Nieto, y lo que hay que apuntar es que no solamente hay que reseñarlo, hay que ilustrarlo, hay que puntualizarlo y hay que exhibirlo, sino también hay que hacerle ver a la gente que puede ser de otra forma, como a través del ejercicio de su voto, cuando si no quieren que esta gente, esta cleptocracia siga haciendo lo que quiere dentro del país, pues tienen que ir y votar por otros que no sean ellos, tienen que ir y votar. Porque estamos con todos iguales. Porque conforman, A ver, deberían de conformarse otro los panistas con los moches, los perredistas aliados con el narcotráfico, con los asesinatos, los priistas y sus guerras contra el narco, que no son más. A mí me encantaría son de que pantalla. analizaran, ustedes que son gente muy avesada y muy inteligente y visionaria. Yo tengo una visión aldeana, diría pues. En ciudad, diría el maestro Jalife, en el estado de Campeche, independientemente de las citas históricas que hemos hecho, Ayaznar, lo digo con conocimiento, Ayaznar planificó el 2030, el proyecto 2030, que era gobernar el país hasta el 2030. A través del PAN y a través del proyecto en donde se decidió, y lo dije, Julio Hernández es testigo en una entrevista que me hizo en un espacio que tenía que se llamaba
Astillero, incluso Astillero TV, le dio risa cuando le dije, viene la tercera monarquía. En Campeche se hablaba de la tercera monarquía y se hablaba de un neomestizaje, puede sonar a risa, porque se había logrado crear ese matrimonio de Marigeli Escalante, de los gentes supuestamente de Abolengo, con el señor Juan Camilo. Y ahí se concretó y ahí se concentraron grupos muy poderosos. La prueba de ello es que después de Fox se decide la presidencia de la República con Calderón en la decisión que dio directamente en la familia Murillo. Y a la muerte de Juan Camilo, cuando intenta imponer al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, al señor Ernesto Cordero, en una decisión donde la mamá de Juan Camilo dice, si mi hijo viviera y decidiera quién va a ser el próximo presidente de la República, sería Ernesto Cordero. Ay, mira, ¿quién viera a la señora que cuando se va a peinar ahí al salón de belleza de Hegel, se ve tan calladita y tan inocente, ¿verdad? Pero aquí viene la lectura que yo les quiero pedir a ustedes, con su sapiencia. Yo quisiera que alguien me explique cómo es posible que Laida Sansores San Román, una política que ha pasado de diferentes partidos, compite en el pasado proceso electoral por la izquierda y queda en tercer lugar, perdiendo frente al PRI, normal, porque ahí todos son priistas, pero perdiendo frente al PAN. ¿Y quién era la fórmula del PAN? El sobrino de María Lavalle Urbina, propietario e impulsor en la Cámara de Senadores de todas las propuestas que se dieron. Juana, y su el mismo Ávila ¿no? Sí, igual, y su suplenta, que es la mamá de Juan Camilo, la señora Murillo Terrazo. Yo no veo a la que hoy admiran tanto en los medios nacionales, que utiliza pensadores y escritores y premios Nobel para mentar la madre. Yo no oigo que ella haya reclamado su derrota, y me parece sorprendente que haya sido la única senadora que entró de Morena perdiendo ante el grupo Murillo. Esa es una lectura que a mí me encantaría, y si retomamos el libro de Anabel Hernández, cuando se hizo la investigación de los cómplices del presidente, yo tuve participación en ese libro, perdón por el yoísmo, y Laida se negó, incluso justifica y fustiga el secuestro de que en su momento sufrió Juan Camilo. Yo quiero pensar que don Andrés Manuel López Obrador, fíjese nomás, candidez tropical, no se haya dado cuenta de que se hacen este tipo de negociaciones, porque incluso el megafraude de la Universidad Autónoma del Carmen, del programa Habilidades Digitales para Todos, de la Secretaría de Educación Pública, que involucra 16 gobernadores en función, gobernadores surgidos del PAN, de la alianza PAN, PANAL, PRI, operaron a través de la Universidad Autónoma del Carmen, un megafraude que denunció Aguascalientes, que el mismo rector que fue dado de baja dijo, si a mí me tocan, dijo quiénes son esos 16 gobernadores, y que operó directamente el yerno del Bester Gordillo en la isla del Carmen. O sea, nada más para tener idea, y esos son escándalos que allí están. Allí y lo dimos a conocer, contratos de más de 1.900 millones de pesos, en donde aparecen familiares de Romero de Champs, donde aparecen, y todos utilizando la universidad como un método, como un sistema de lavado de dinero o de justificación de estos contratos. Bueno, lo hacen con la Universidad del Estado de México, lo han hecho con la Universidad de Morelos. Todas las universidades sirven para eso. Por eso. Pero eso no, o sea, si lo vemos ya como algo natural, es como la felicidad cuando hablábamos al principio del programa. Bueno, pues eso es lo normal. No. Pero no es que sea lo normal ni lo habitual. Las universidades no son auditables por esta falsa concepción de la autonomía. Claro. Pero aquí también hay varias cosas. Cuando dices, oye, en procesos electorales, mira, al final de cuentas, para mí la clase política es igualita, nada más de cambiar de bandera. La edad, todos los aspirantes que ahorita vamos a ver para Campeche, yo siento que tienen, más o menos son cortados con una tijera, aunque de distintos colores el papel. Pero hay una cosa que a mí me parece muy importante lo que está diciendo. Fíjate que hoy se están sofisticando los mecanismos de fraude
institucional, olvídate del partido político que está al frente. Todos son iguales. Entonces, vienen y hoy lo utilizan a través de las universidades. El caso de la Universidad de Puebla es evidente. Lo que pasó en la Universidad de Hidalgo, con todos los porros que manejaban una gran cantidad de dinero, lo que ha pasado en muchas universidades públicas que las utilizan como fondo para recuperar dinero. Le mandan dinero, eso sí, el nivel educacional, el nivel académico, en el suelo. Pero les mandan dinero para... La mecánica es otra, no está todo el lado de dinero. Yo voy a hacer una licitación Secretaría de Desarrollo Social y quiero que se la des a mi cuate Víctor Sánchez Baños. Entonces voy con el rector de la universidad y le digo, te voy a dar este presupuesto para que mandes a hacer este trabajo, tú que lo puedes hacer sin licitar, pero se lo tienes que dar a mi amigo Víctor, porque mi amigo Víctor ya me dio a mí una parte. Ese es el truco. Para eso utilizan a las universidades, para que ellas sean las que contraten a los amigos sin necesidad de licitar. Y te respondería a la pregunta que planteabas al principio. Si en México el voto se diera por cuestiones ideológicas, estoy seguro que la señora Sansores hubiese sacado una mejor puntuación. Pero en México, lamentablemente, el voto se compra y el voto se vende. No nada más hay que acusar a los que compran, también hay que acusar a los que venden el voto. Y entonces, en ese resultado electoral, lo que privó es que pues hubo más lana del otro lado. O también privó en el pasado de la No, la gente no toma en cuenta eso. Mira, ¿sabes qué? La gente compra y vende el voto. Señores, nos vamos a tener que ir. Paco. Si me compras mi voto, yo digo que sí, nos vamos. Muchas gracias, muy buenos días. También yo estoy en venta, si también quieres. ¿También tú vendes tu voto? Claro, sí. Ay, qué aventureros. Yo voto por ti, pero lo estoy vendiendo, ¿eh? Pues mira, yo no voto, más bien no voy a vender mi voto y lo único que te pido a todo el mundo que si no quieres votar, pues no votes, porque no hay quien merezca tu voto. Es una campaña. Anula tu voto. Es una campaña del PRI, ¿eh? Es una campaña del PRI.